En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Buenos días en este retiro del mes de septiembre de 2023 desde la sede de Mater Christi en Madrid. Estamos en unos momentos tan concretos y definidos como es lo que se llama el comienzo del curso. Y este comienzo del curso está envuelto por todos los acontecimientos políticos, religiosos y sociales que nos circundan. Y por eso tenemos que estar atentos y abiertos a esta reflexión que es propia de un retiro espiritual. La Iglesia está en unos momentos muy concretos, para algunos les parece muy delicados, para otros les parece muy prometedores. Bueno, cada uno podrá tener su opinión, pero lo que sí es cierto es que la Iglesia es la suma de todos sus miembros. Y todos sus miembros son aquellos que han sido bautizados. Dentro de la Iglesia no hay nadie que no esté bautizado. Podrá haber personas que estén cerca de la Iglesia porque la Iglesia les preste ayuda del tipo que sea, o porque de alguna manera tienen relación con personas, pero miembros de la Iglesia, dentro de la Iglesia, solamente los bautizados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto es una primera idea que hay que tener muy clara, porque si no, todo lo confundimos, todo lo mezclamos, y al final. Yo quiero en este retiro precisamente reflexionar sobre la Iglesia y sobre mi pertenencia a la Iglesia, mi condición de miembro vivo de la Iglesia. La Iglesia sabemos que es el cuerpo místico de Cristo, cuya cabeza es el propio Cristo. Y todos sus miembros estamos incorporados a Cristo por el bautismo. Y esto no se puede olvidar. En el comienzo del Evangelio de San Juan se dice que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y a los que le recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios. O sea, los que aceptaron o aceptamos a Cristo como el unigénito de Dios Padre, la palabra hecha carne, hemos recibido por el bautismo el poder de ser hijos de Dios, hijos en el Hijo. Por lo tanto, todas las personas serán criaturas de Dios, pero hijos de Dios solamente serán los bautizados.
Estas cosas son de matiz que, bueno, en estos tiempos en los que todo se tiende a que quepa todo en el mismo saco, pues no, hombre, no, 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 no. Como perdamos lo que es la identidad, lo que es exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo reveló con su vida e instituyó con su autoridad, no hay más. Yo, si he sido bautizado, soy miembro de la Iglesia. Lo más que puedo hacer es apostatar y entonces salirme de la Iglesia. Pero incluso los que han abandonado la práctica de la fe y están pues como lejanos e incluso se pueden manifestar contrarios, son miembros de la Iglesia. No han apostatado formalmente, aunque lleven una vida pues eclesialmente indeseable. Si no tenemos claros los principios, si no tenemos claros los límites, si no tenemos... ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Está muy bien que abramos todos los horizontes que haya que abrir. El propio Señor Jesucristo le manda insistentemente a los apóstoles. En el capítulo 20 de San Juan 21-23, Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quien perdonéis los pecados le quedan perdonados. A quienes se los retengáis se quedan retenidos. Y así el Señor Jesucristo estableció este envío para que esa iglesia creciera, se constituyera el día de Pentecostés, cuando fue enviado el Espíritu Santo. Ya antes de la pasión, Mateo 16, 18, 19 recoge: y yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derribará, no la derrotará. Te daré las llaves del reino, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y así fue, y así es, y así será, porque por mucho que algunos nos podamos desviar toda la historia de la Iglesia, nos hemos encontrado tiempos de herejía y tiempos de ruptura y tiempos de apostasía, y todos siempre fueron superados por la verdad, fueron superados por el que es el camino, la verdad y la vida. Entonces tampoco nos puede extrañar porque estemos en unos momentos turbulentos donde veamos pareceres tan disparatados y encontrados, ¿no? Es doloroso, es doloroso. Sí, dicen que bueno, que son las opiniones de unos y de otros, pero es muy doloroso que dentro de la propia Iglesia estemos dando el testimonio de división que damos, y particularmente los pastores, y en un nivel alto, porque encontramos cardenales contra cardenales en las posiciones y en lo que están diciendo. Eso no es, por supuesto, constructivo. Pero da lo mismo. Bueno, no da lo mismo porque la Iglesia está siendo rasgada a jirones por unos y por otros, pero no da lo mismo. Pero en definitiva, lo que a mí se me pide es que yo sea fiel al Evangelio y sea fiel a la Iglesia, pero a la Iglesia cuando la Iglesia se mueve en sus caminos ciertos y en sus caminos reales y verdaderos. Y entonces, pues es que es el único momento, es el único espacio y marco que yo tengo como bautizado. Pero yo tengo que tener una formación sólida, tengo que tener una conciencia recta, tengo que tener un corazón limpio, rectitud de intención en todos mis planteamientos. Y entonces
yo podré discernir seriamente cuáles son mis obligaciones y cómo yo debo de mantener esas obligaciones, esos deberes, esos mandatos que recibí en mi bautismo. Porque en mi bautismo yo hice la profesión de fe y en mi bautismo yo hice las promesas bautismales. Y yo renuncié a Satanás, a sus seducciones, a sus pompas, a sus obras y prometí seguir siempre y fielmente a Jesucristo. Y Jesucristo es uno y único. Jesucristo fue muy claro en sus posiciones, fue muy claro en sus comportamientos y fue muy claro en sus palabras. Y aquí es donde se reclama la buena formación del católico para que el católico pueda discernir perfectamente lo que tiene ante sí, lo que le demandan los tiempos, lo que le están pidiendo las diferentes posicionamientos de la jerarquía legítima. Entonces, quiere decirse que necesitamos estar en lo que es la verdadera posición doctrinal, verdadera y auténtica. Y esto lo tienes que hacer tú. No vale que alguien venga y te diga, oye, mira, tal cual. Tú eres el que tienes que discernir porque tu conciencia es la que tiene que prevalecer delante de Dios. Y esa conciencia tiene que ser según los mandamientos de la ley de Dios, según las enseñanzas de la divina revelación, según la tradición de la Iglesia, según el magisterio de la propia Iglesia. Es muy claro el que yo tenga también claro, valga la redundancia, que la Iglesia tiene un origen divino, es el núcleo esencial de nuestra fe, el que la Iglesia no es la reunión de aquellos hombres judíos que se reunieron y entonces sí, dicen que recibieron el Espíritu Santo y se echaron a andar y no sé qué. No. La Iglesia ha sido especialmente creada por Cristo y entiende la Iglesia que ha visto esta fundación precisamente en la cruz. En la cruz ve su propio nacimiento. Y esto es muy importante, porque es precisamente después de la cruz, después de la resurrección, cuando el Señor le dice, leemos momentos antes de su ascensión, leemos en Marcos 16, 15, 16, y les dijo, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. No es palabra mía, es palabra del evangelista Marcos. Y en el evangelista San Mateo, en 28, 19, 20, dice, id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Bien, después de la ascensión, los apóstoles recibieron al Espíritu Santo que el Señor les había prometido y les habría hablado reiteradamente del tema. Y en ese recibir el Espíritu Santo, Pentecostés, resultó un acontecimiento que relatan los Hechos de los Apóstoles a partir del capítulo 2, que los habitantes de Jerusalén dice que se congregaron alrededor de los apóstoles y Pablo les habla de Cristo, Pedro, el apóstol Pedro les habla de Cristo y ellos recibieron la gracia
y se bautizaron, siendo el primer gran acontecimiento externo de la Iglesia, que en los Hechos de los Apóstoles 2:41 dicen que en aquel día se incorporaron unas 3.000 personas después de ser bautizados. Es el nacimiento de la Iglesia ante el mundo. La gracia de Dios entonces empieza a actuar entre los hombres y a través de los hombres que componen la Iglesia. No olvidemos que los católicos somos tan, ¿cómo diría yo?, de tan poca calidad, que es que no nos acabamos de creer las palabras de Cristo. Cuando Cristo llega a decir, si me amáis, guardaréis mis mandamientos y haréis las obras que yo hago y aún mayores. La gracia de Dios comienza a actuar entre los hombres a través de los hombres que componen la Iglesia. Y hoy ocurre lo mismo, aunque muchos de nosotros no experimentemos porque ¿cuál es nuestra fe? ¿Cómo es nuestra fe? ¿Cómo la queremos hacer compatible con el espíritu de mundanidad? Es imposible. ¿Espíritu de mundanidad o espíritu de Cristo? Cristo ya nos ha dicho que el mundo no nos quiere porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Cómo es posible entonces que la mayoría queramos compaginar el espíritu de mundanidad con el espíritu de Cristo? Eso es imposible. Claro, por eso tenemos, perdonadme, ese pelaje tan pobre. No, a ti no te han sacado del mundo. Estás en el mundo, pero no eres el del mundo. Por lo tanto, el espíritu de mundanidad, cuídate de él porque te llevará a la ruina espiritual, a lo mejor a la ruina humana, a la ruina del poder y de la gloria y de los egoísmos pues eso, pero es que esa no es la fe católica en la que fuiste bautizado. Entonces, es así, no podemos evitar. La Iglesia, estando presente en el mundo, lo trasciende. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia, según se muestra su naturaleza y lo confesamos, que creemos en la comunión de los santos, en la profesión de fe, nos encontramos una Iglesia que es militante, que es purgante y que es triunfante. Esa Iglesia única, una y única, es la que la Biblia muestra su naturaleza mediante figuras como redil, cuya puerta es Cristo, como rebaño que tiene por pastor a Cristo, que dio su vida por sus ovejas. Campo y viña del Señor, en el que hay que trabajar a las órdenes de ese Señor. Edificio cuya piedra angular es Cristo, que tiene a los apóstoles como fundamento y en el que los fieles son piedras vivas. Por lo tanto, en la Iglesia, el Espíritu Santo es común a la cabeza y a los miembros, comunicando a todos la misma vida de Jesucristo. La Iglesia, cuerpo místico de Cristo, cito la Lumen Gentium número 7 del Concilio Vaticano II. Este cuerpo de Cristo, este cuerpo místico de Cristo, como he dicho hace un momento, es Iglesia que peregrina hacia la casa del Padre, que se llama Iglesia peregrinante o Iglesia militante, la Iglesia purgante que la forman aquellos que ya han superado la vida terrenal, pero que no pueden estar en la presencia de Dios porque tienen que purificar sus faltas y pecados, que se fueron de aquí sin haberlo hecho y por lo tanto no pueden entrar en la presencia de Dios. Recordad aquella bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y la Iglesia triunfante, que es toda esa Iglesia
ya que comparte con la Santísima Trinidad lo que son todos los santos que ya han sido glorificados en Cristo y con Cristo y participan de la gloria de Dios Padre y con todos los coros angélicos y con todas las glorias de Dios. Comunión y unidad. Comunión y unidad de la una y única Iglesia. Y así, claro, cuando por falta de formación debe de ser, porque claro, si no fuera por falta de formación, entonces ya tendríamos que hablar de algo mucho peor, ¿no? Y más indeseable. Cuando no queremos saber nada de la Iglesia purgante, porque aquí las personas se mueren y ya están en el cielo. Qué mal servicio hacen los pastores que al celebrar los funerales o las exequias inmediatamente ponen al difunto en el cielo. No, es que yo le conocí mucho. Mire usted, perdóneme, se lo digo de rodillas. Usted le conocería mucho y conocería mucha intimidad de él. Pero el corazón tal como estaba delante de Dios, eso solamente Dios. Y la persona, a no ser que la persona sea una perezosa y no haya querido saber nunca nada de su corazón ni de cuidar su alma, entonces, pues bueno, pues no tiene ni idea. Pero entonces, no seamos tan imprudentes. Desgraciadamente, son muy pocos, yo no sé cuántos, pero vamos, muy pocos, poquísimos, los que la muerte les sorprende en la plena unión con Dios y no necesitan purificar absolutamente nada. Eso es, bueno, por supuesto que habrá habido ese tipo de personas, no lo dudo, yo no lo dudo, pero la inmensa mayoría, sea por un espacio de tiempo mínimo a un espacio de tiempo prolongado, han de participar de la iglesia purgante. ¿Qué hace esta iglesia militante ignorando a la iglesia purgante? ¿Qué destrozo es ese? Porque claro, cuando yo asisto a unas exequias o asisto a un funeral y entonces el que lo preside, que lógicamente es el presbítero, hombre, unas exequias a lo mejor las puede presidir un diácono por aquello de la despedida del difunto y cosa más. Pero si una jerarquía eclesial a mí me dice que mi padre, mi amigo, mi tío, mi conocido, por el que estoy allí, ya está en el cielo, pues hombre, ¿qué más quieren oír mis oídos? ¡Qué alegría! Ya se acabó. Pues si ya está en el cielo, pues ya se acabó. Y ahí le dejo tirado. Ahí le dejo tirado porque yo no tengo esa seguridad. Él la tendrá, no sé por qué la tiene. No la puede tener. No la puede tener. Eso es imposible. No, oye, que ha sido su director espiritual durante 20 años. Que me perdone. Sé lo que es la dirección espiritual, que yo también la hago gracias a Dios. Y entonces el director espiritual sabe hasta dónde sabe. Sabe sencillamente hasta donde el dirigido quiere que sepa. Así de sencillo. Así de sencillo. Y muchas veces el director puede intuir y entonces puede escarbar un poquillo y encontrarse alguna cosa, pero no, hermanos, no. Uno de los grandes deficiencias, iba a decir pecados, deficiencias de esta iglesia militante, tú y yo no me estoy refiriendo ahora a ningún estamento, tú y yo, es que tenemos abandonada la iglesia purgante. Y algún día pasarás por ella, a no ser que hagas un camino de verdadera conversión, de verdadera santidad, y entonces tengas mucho cuidado de hacer buenas confesiones y de purificar todo lo que confieses y te sea perdonado. Entonces, si llegas a ese grado de conversión y de santidad, pues posiblemente el tránsito sea inmediato. Pero si no, pasarás por la iglesia purgante y te gustará que te dejen tirado porque alguien haya dicho que ya estás en el cielo. Hombre, por favor,
por favor. La Iglesia, la Santa Madre Iglesia, sabe que eso es así, que la Iglesia purgante está ahí. Prueba de ello que en la hora de vísperas todos los días la última petición es por los difuntos que están en el purgatorio. Es por ellos. Y en la misa, en la Santa Misa, en la celebración de la Santa Misa, se reserva un espacio para rezar por todos los que murieron en la fe de Cristo, por todos los que vivieron por el bautismo unidos a Jesucristo, para que sean liberados cuanto antes de las penas del purgatorio. La Iglesia lo sabe bien y lo practica y lo hace, pero nosotros, ¿qué? Sí, cuando vamos a misa el sacerdote lo dice y ya está. Pero no vale. Vale que tú te sientas iglesia total. Y por lo tanto, si te sientes iglesia total, tienes que ser iglesia militante en todo lo que supone trabajar por el reino de los cielos en la iglesia que peregrina ahora. Y por lo tanto, todo lo que hay en la iglesia peregrinante te tiene que preocupar y ocupar. Ahora mismo estamos a las puertas de un sínodo, a partir del 4 de octubre, que es de una importancia capital para la Iglesia, tal como ha sido planteado, tal como ha sido abierto a la cristiandad, a los participantes, es de una importancia enorme, pues cualquier católico que se inhiba de ese sínodo, para bien o para mal, da lo mismo, se inhiba de ese sínodo, será un mal hijo de la Iglesia. ¿Por qué? Pues porque te tiene que ocupar y preocupar ese sínodo, aunque tú no estés en él. Y tendrás que rezar para que la luz del Espíritu Santo reine y envuelva todo en ese sínodo, para que ese sínodo busque la única verdad que es Cristo. No te puedes inhibir porque no estés de acuerdo, porque no te gusta, porque van a tratar no sé qué tema. No. Es el sínodo de la Iglesia Católica bajo el pastor, bajo el báculo de Francisco, que es el Papa el legítimo de la Iglesia Católica hoy y ahora. No vale la inhibición, no vale que no te guste, no vale. Reza. Sacrifícate, haz oración de expiación, haz todo lo que sea necesario para que si estás en una línea o estás en la otra, todo sirva para que Dios envuelva este gran acontecimiento que tenemos ante sí. Bien, la Iglesia triunfante, ¿qué queréis que hable de la Iglesia triunfante? Si lo único que es el lugar al que nosotros aspiramos, a nosotros esperamos llegar, y tenéis que entender bien que para llegar allí no solamente basta con morir en gracia de Dios, que sí, que mueres en gracia de Dios, luego purificas todo lo que tengas que purificar y llegas al cielo. Pero hombre, cuando tenemos ejemplos que sería una lista larguísima. Acabamos de celebrar la fiesta de Santa Teresa de Calcuta, cuando tenemos santos que tienen una relevancia enorme. ¿Por qué? Porque la gloria que ganaron en esta vida, San Ignacio de Loyola, Santo Domingo de Guzmán, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús, Santa Catalina de Siena, yo qué sé, No hablo de los santos que la Iglesia no ha canonizado, sino de estos gigantes de la espiritualidad y de la mística, pues es que no se conformaron para poder vivir y llegar a ser santos, pues eso de una muerte por los pelos en la gracia de Dios, un tiempo largo en el purgatorio y luego estar allí en un rinconcito. Bueno, mira, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Sí, todos gozan de la misma gloria de Dios y todos participan de ese amor de Dios, pero un misterio que está ante nosotros, ¿no? Porque conocemos a este santo y al otro que ha sido una gran persona, los misterios de la gracia y los misterios de Dios.
Bien, no hay más tiempo para poder contemplar los sacramentos, que es ese punto de la Iglesia importantísima, que es donde está el centro de la vida cristiana, desde el bautismo, la confirmación, la confesión, la comunión, estos que hay que frecuentar, confesiones buenas y frecuentes, para recibir dignamente la Eucaristía, para que el Señor Jesús sacramentado no sea maltratado, como muchas veces lo hacemos. Voy a dejarlo aquí, si hubiera necesidad, pues ya volvería otro día para completar. Yo solamente quiero recomendaros que por favor os preguntéis, ¿soy yo miembro vivo de la Iglesia? Soy miembro de la Iglesia porque he sido bautizado. Eso no lo discute nadie. Pero mi pertenencia a la Iglesia es digna. Soy una persona, un católico digno, que vivo los misterios de la fe, la doctrina de la Iglesia, la doctrina cristiana, la divina revelación, con las exigencias que marcan. Ahí os dejo. María, nuestra Madre y nuestra Guía, es una inmejorable maestra, Madre y Maestra, que te ayudará si tú recurres a ella. Tu ángel custodio, que está con los ojos fijos en Dios Padre, también te ayudará si tú le dejas. Y en definitiva, tu propia exigencia bautismal te hará un buen católico, un responsable, verdaderamente en que trasluzcas el señorío de Cristo. Amén.